Hace algún tiempo estamos hablando en una serie sobre el Espíritu Santo. Empezamos este año con este tema y llevamos ya algunos domingos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Y creo que es un tema tan importante, tan necesario, pero también tan importante de poderlo ver y de poderlo entender bíblicamente. Porque muchas veces hay cosas que se toman y se pueden usar y se pueden enseñar mal, y este no es el propósito de Dios. Y por eso quisiera que miráramos nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versos 12 al verso 15, mirando un poco acerca de para qué ha venido el Espíritu Santo y qué es aquello que realmente es obra del Espíritu Santo. Y como lo he dicho desde el comienzo, en relación al Espíritu Santo hay dos extremos. Un extremo en el cual nunca se habla y nunca se menciona sobre el Espíritu Santo ni sobre su obra, pero también hay otro extremo donde se abusa del Espíritu Santo y de su obra y se enseñan o se le atribuyen cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Y por eso creo que necesitamos aterrizar siempre sobre lo que el Señor nos muestra en las Escrituras acerca del Espíritu Santo y de aquello que Él ha venido a hacer. Muchos quizás en algunas ocasiones atribuyen al Espíritu Santo más cosas emocionales y sensacionales, ¿verdad? Que si alguien lloró, que si alguien se cayó, que si alguien esto, entonces se atribuye a que estos son obras del Espíritu Santo. Y quizás puede llegar a ser en algún momento el Señor cosas así, pero no es lo que en realidad la Biblia nos muestra y nos enfatiza que es lo que el Espíritu Santo primeramente quiere hacer en cada uno de nosotros. Y creo que hasta el momento hemos visto algunas cosas y me gustaría que brevemente las pudiéramos recordar, ya que somos dados a olvidar. ¿Será que sí somos dados a olvidar? ¿Qué piensan ustedes? ¿O a ustedes no les pasa eso? Solo me pasa a mí. Somos dados a olvidar, ¿verdad? Y creo que el Señor nos anima a recordar esto. Vamos a mirar Juan capítulo 16, versículos 7 en adelante. Y vamos a recordar brevemente cosas muy claras que la Biblia nos muestra acerca de aquello para lo cual ha venido el Espíritu Santo. Juan 16, 7 nos dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y aquí cuando habla de Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí nos empieza a describir qué sería lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hemos visto ya qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Que nosotros por sí solos
no tenemos la capacidad para reconocer nuestros pecados y que por eso el Espíritu Santo viene para ayudarnos a ver el verdadero estado y la verdadera condición de nuestro corazón. Y que necesitamos orar cada día como David lo hace en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así que nosotros no somos los indicados para decir cómo estamos. Necesitamos que el Señor a través de su Espíritu nos ayude a ver nuestro verdadero estado y nuestra verdadera condición. Luego nos dice que Él vendría para convencer de justicia, para mostrarnos cómo Cristo es nuestra justicia delante del Padre y cómo, aunque podamos haber pecado terriblemente, a través de Cristo podemos encontrar el perdón y podemos encontrar la justificación y ser hallados aceptos delante de Dios. Pero también luego nos muestra que Él vendría para convencer de juicio, ¿no? Y esto acerca de la manera en que Cristo en la cruz no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que en la cruz también venció y derrotó a nuestro acusador, a nuestro adversario, el diablo. Y ahora, a través de Cristo, cada uno de nosotros podemos tener también victoria sobre el maligno. Y luchamos contra un enemigo que ya ha sido vencido. Ahora, eso no significa que no tengamos que luchar, pero luchamos, sin embargo, luchamos ya con la victoria asegurada que Cristo conquistó en la cruz. Y luego nos dice algo más en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que convencer de pecado, convencer de justicia, convencer de juicio y guiar a toda verdad. Y hablábamos hace 8 días cómo este guiar a toda verdad no significa que el Espíritu Santo nos va a venir a dar nuevas y nuevas revelaciones como es muy común escuchar en nuestro tiempo, sino más bien cómo el Espíritu Santo nos da luz y entendimiento para que podamos comprender la revelación que ya Dios ha dejado a través de las Escrituras, la revelación que ya Dios ha dejado en su palabra. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Lo que necesitamos es entender la revelación que ya Dios ha dejado en su palabra. Y en ella es suficiente para lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos acá? Entonces, convencer de pecado, convencer de justicia, convencer de juicio, guiar a toda verdad, ¿no? Y cuando yo miro esto, yo no encuentro aquí cosas emocionales, sensacionales. Yo encuentro aquí cosas que realmente transforman la mente y transforman el corazón de cada uno de nosotros. Mucho más allá de emociones y de sensaciones. Y hoy vamos a mirar otro punto en el versículo 14 y versículo 15 de lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que otra de las cosas
que el Espíritu Santo ha venido a hacer y quiere hacer en nosotros es glorificar a Jesús. Glorificar a Jesús. Verso 14 en su primera parte. Él me glorificará. ¿Quién estaba hablando aquí? Nuestro Señor Jesús. Acerca de lo que el Espíritu vendría a hacer. Y en ese momento el Señor dice, cuando el Espíritu venga, Él me glorificará. Y yo creo que aquí hay algo tan importante de entender. ¿Qué significa eso de glorificar? ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿A qué haría referencia el Señor al decir que cuando el Espíritu venga, lo glorificaría a Él? Pensemos por un momento. ¿Qué creen que será eso de glorificar a Jesús? Quizás sea un término de pronto no tan claro para nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos el significado de esta palabra, glorificar tiene que ver cuando uno habla de alguien y habla también de esa persona, que lleva a que aquellos que no lo conocen sin conocerlo sientan el deseo de conocerlo, sientan admiración por esa persona y quieran conocer a esa persona. No sé si de pronto ustedes les han hablado así de alguien, o ustedes han hablado de alguien así y dicen, uy, no, es que esta persona es así y así y así y así, y tanto que uno como que, bueno, le ponen a esa persona en un nivel muy alto, o uno coloca a esa persona en un nivel muy alto. Pues el Señor Jesucristo habló que el Espíritu Santo vendría para darlo a conocer a Él. El Espíritu Santo vendría para dar a conocer a Jesús. Y para que al conocer a Jesús muchos creyeran en Él, muchos lo alabaran y muchos lo adoraran, como lo estamos haciendo nosotros aquí en esta mañana. Y es más, nosotros estamos aquí hoy por la obra del Espíritu Santo. Es Él quien ha movido nuestros corazones y nos ha traído hasta aquí y nos inspira a alabar a Jesús. Nos inspira a creer y a confiar en Jesús. Nos anima en medio de la debilidad. Y cuando nosotros miramos esto, necesitamos entender algo. El Espíritu Santo no ha venido para ser Él el protagonista, ni el Espíritu Santo ha venido para hablar lo que a Él se le ocurre o lo que a Él le parece. El Espíritu Santo ha venido para llevarnos a Jesús y para exaltar a Jesús. Y por eso, aunque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, cuando hay movimientos o cuando hay enseñanzas que enfatizan solo en el Espíritu Santo y a Jesús se nombra por allá de vez en cuando, ahí hay una desviación del propósito por el cual el Espíritu Santo ha venido. Porque aquí el Señor Jesucristo nos deja ver que el Espíritu Santo vendría ¿para qué? Para glorificar a Jesús, no para glorificarse a sí mismo, no para exaltarse a sí mismo. Así como cuando Jesús vino, y Jesús no vino para buscar su propia gloria, Jesús no vino para exaltarse a sí mismo. ¿A quién buscaba glorificar Jesús? ¿A quién buscaba dar a conocer Jesús? Al Padre, ¿verdad? Jesús no vino buscando su propia gloria. Jesús no vino para exaltarse a sí mismo. Jesús vino para mostrar al Padre. Jesús vino para glorificar al Padre. Y ahora cuando Jesús se va
y el Espíritu Santo viene, el Espíritu no viene para glorificarse a sí mismo ni para exaltarse a sí mismo. Ahora el Padre a través del Espíritu glorifica al Hijo, glorifica a Jesús, exalta a Jesús. Y yo creo que por eso necesitamos tener cuidado, ¿no? Porque, como les digo, hay tendencias donde exaltan al Espíritu Santo y a Jesús no lo nombran, cuando el propósito del Espíritu es exaltar a Jesús, honrar a Jesús, que Cristo sea visto, que Cristo sea manifestado, que Cristo sea conocido, que Cristo sea revelado. Ningún ser humano puede conocer a Jesús sin la ayuda y sin la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu viene y si nosotros quisiéramos poder ilustrar un poco la obra del Espíritu, no es que Él sea una luz, porque es una persona, pero lo que sí Él hace es venir a iluminar el alma y la mente de nosotros para que podamos ver a Jesús. Cada uno de nosotros, por causa del pecado, nacemos en oscuridad y vivimos en oscuridad, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y alumbra nuestro entendimiento y alumbra nuestro corazón, podemos empezar a contemplar y a ver a Jesús. Es como si entráramos de repente a un lugar en oscuridad y encendiéramos el interruptor y se activa la luz. ¿Qué pasa en ese momento? Podemos ver lo que en realidad hay allí. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace para glorificar a Jesús no es que toma o inventa cosas de sí mismo, toma lo que es de Jesús y lo trae y nos lo muestra y nos lo revela. Por eso quiero decirles algo en esta mañana. Las visiones, las revelaciones que el Espíritu quiere traer en este tiempo no es de cosas místicas, de cosas raras. Las visiones y las revelaciones que el Espíritu quiere traer en este tiempo es que nosotros podamos conocer a Jesús a través de las Escrituras. Amén. O sea, cuando yo veo que el Espíritu ha venido a mostrar algo y cuando yo hablo de que el Espíritu me está mostrando algo, tengo que referirme a Jesús. Porque si no me está mostrando a Jesús, creo que estoy desviado del propósito para el cual el Espíritu ha venido. Él ha venido para mostrarnos ¿a quién? A Jesús. Y para darnos a conocer a Jesús. Y para que al conocer a Jesús podamos experimentar un cambio y una transformación en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. El Espíritu Santo en nuestro tiempo nos permite ver y sentir a Jesús. Aunque Él estuvo hace más de 2000 años en esta tierra y muchos en esa época tuvieron el privilegio de caminar con Él, tuvieron el privilegio de estar ahí, de compartir con Él. Hoy en día nosotros también podemos tener la experiencia y la realidad de caminar con Jesús, de compartir con Jesús a través de su Espíritu que está aquí ahora, a través de su Espíritu que ha dejado para estar en medio de nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no les parece? Jesús se fue, pero por eso envió al Espíritu, para que su obra y su propósito siguieran a través del Espíritu Santo. Y hoy en día nosotros podemos experimentar y vivir una vida con Jesús a través del Espíritu Santo.
y por el Espíritu Santo. Y creo que cuando nosotros vemos estos versículos, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, nos da primero un entendimiento de lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer, pero en segundo lugar una aplicación de humildad para nuestras vidas. El Espíritu Santo no vino a figurar Él. ¿Sí? El Espíritu Santo no vino a figurar Él. Vino a hacer glorioso a Jesús. El Espíritu Santo no vino a hablar y a decir lo que a Él se le ocurra. Vino a decir lo que Jesús le dice. Y no es porque entonces Él sea menos, no. Porque el Hijo también no hablaba lo que se le ocurría, Él hablaba lo que el Padre le decía, ¿cierto? ¿Eso qué nos muestra? Primero nos muestra la Trinidad actuando, ¿verdad? Un Dios trino en el cual creemos que no son tres dioses, que no es un Dios de tres cabezas como algunos dicen. Es un solo Dios que existe y se revela en tres personas, y que lo hace ser uno es la unidad perfecta que hay entre los tres, y que el uno está sujeto al otro y trabajan en completa unidad y armonía, y eso es lo que los hace ser un solo Dios. Pero lo que nosotros vemos acá es que humildad de Jesús y qué humildad del Espíritu para venir y no buscar su propia gloria, sino buscar glorificar al Padre, buscar glorificar al Hijo, que nosotros necesitamos aprender para nuestras vidas. Y yo creo que aquí claramente el Espíritu Santo nos deja ver una lección muy grande para la vida. Y es que la vida no la debemos vivir para nosotros mismos. Y es que en la vida no debemos buscar nosotros figurar, o no debemos buscar nosotros ser el centro. La vida la debemos vivir para Jesús, y debemos buscar que sea Jesús quien sea visto y que sea Jesús quien sea el centro. Amén. Aquí el Espíritu Santo nos está transmitiendo no solo lo que Él hace, sino también un ejemplo para nuestras vidas. Y es que la vida debe vivirse no para sí mismos, no para nosotros, sino para Jesús. Y buscar que Jesús sea el que figure, sea el centro. Y yo creo que cuando miramos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, en muchas oportunidades vemos a Pablo con este sentir y vemos a Pablo con este anhelo y esta lucha en su corazón. Por ejemplo, en Gálatas, en alguna oportunidad dijo: ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo vemos luego en otro pasaje diciendo: cada día muero. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que de alguna manera Cristo sea conocido a través de mi vida. Y cuando nosotros vemos cuál era el pensamiento y la actitud de los apóstoles y de los seguidores de Jesús, no es como hoy en día nos predican o nos enseñan: ven a Jesús para que Jesús te haga rico. Ven a Jesús para que Jesús te haga famoso. Ven a Jesús para que Él te haga próspero. Ven a Jesús para que Él te dé una buena vida. Como si la vida con Dios se tratara de nosotros. Como si la vida con Dios se tratara de nuestra propia gloria o de nuestra propia exaltación. No, yo quiero decirles con todo amor y con toda sinceridad:
Si usted está buscando al Señor con esa intención, si usted ha estado o está siguiendo al Señor con esa intención, eso no es correcto, porque el propósito para seguir al Señor y la razón de la vida debe ser buscar que Jesús sea el centro y sea glorificado. Para eso vino el Espíritu y para eso está el Espíritu en medio de nosotros, para glorificar a Jesús. En la práctica, ¿qué es eso de vivir para Jesús? Y en la práctica, ¿qué es eso de mostrar a Jesús? Que nuestros pensamientos y que nuestro enfoque en la vida no esté pensado en nuestros propios sueños, anhelos, deseos, sino que nuestro enfoque en la vida pueda estar en qué es lo que Jesús quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Jesús para mi vida? ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo lo puedo servir? ¿Cómo puedo yo servir a Jesús? ¿Cómo puedo yo ser útil en las manos de Él? ¿Cómo yo puedo darlo a conocer? ¿Cómo yo puedo hacer que otros vean a Jesús en mí? Que mi enfoque no esté en hacerme rico, que mi enfoque no sea en tener logros humanos materiales, que mi enfoque sea dar a conocer a Jesús, servir a Jesús y hacer su nombre grande y glorioso en donde yo esté. Que no sea mi nombre el que busque que figure o el que busque que quede allí recordándose, sino que pueda ser el nombre de Jesús, el que sea conocido y el que quede ahí. Y eso no es fácil, ¿verdad? Porque es que en realidad en el fondo del corazón nos gusta figurar, ¿cierto? En el fondo del corazón queremos nosotros sobresalir. En el fondo del corazón queremos nosotros tener algo de protagonismo, ¿verdad? Pero ese es lo que el Señor quiere hacer, que sea Él el que figure y que sea Él el que sea visto a través de nuestras vidas. No es fácil, pero para eso vino el Espíritu, para ayudarnos a que Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Este tiene que ver con quitar todo egoísmo, todo orgullo de nuestro corazón, de quitar al yo del centro y poner al Señor Jesús ahí en el centro de nuestro corazón y de nuestras vidas. Esa muerte de la cual Pablo hablaba no era más que una muerte al yo. Una muerte al yo que día a día necesitamos recordar y necesitamos decir: no sea mi nombre, Señor, no sea mi reputación, mi fama, Señor, sino que pueda ser tú glorificado, que pueda ser tú exaltado. Pero quisiera que miráramos algo más en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo muy conocido, Hechos capítulo 1, versículo 8. Allí encontramos el Señor hablando del Espíritu Santo. Y en ese momento los discípulos le estaban haciendo preguntas al Señor. ¿Restaurarás el reino? En el versículo 7. Y entonces el Señor les dice: mire, no, eso no es algo que por ahora ustedes tengan que saber ni necesiten saber. Pero en el versículo 8 dice algo: pero recibirán ¿qué? Poder, ¿cierto? Y recibirán ¿qué? Poder. Estaba hablando el Señor aquí de darnos una capacidad para hacer algo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Estaba hablando el Señor de eso: poder, capacidad, habilidad para hacer algo. Y muchos entonces hoy en día
dicen que esto puede tener que ver con diferentes cosas, pero el versículo 8 nos enfatiza para qué es que el Señor nos da ese poder y para qué es que el Espíritu nos quiere empoderar. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Entonces, ese poder y esa obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿para qué es? En primer lugar, para que podamos conocer cada día a Jesús, pero en segundo lugar, para que podamos dar testimonio de Jesús. ¿Quién es un testigo? No sé si usted alguna vez haya servido de testigo de algo, o haya escuchado o haya necesitado testigos, o cuando en un pleito llaman testigos, ¿para qué razón los llaman? Porque se supone que son personas que han visto, ¿cierto?, sobre algo. Son personas que han visto, que han oído sobre algo y los llaman para dar testimonio de eso. En el contexto de los apóstoles, estaban siendo llamados a dar testimonio de Jesús porque ellos habían visto a Jesús, habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús. Pero sin duda alguna, hoy en día nosotros también podemos dar testimonio de Jesús porque a través de su Espíritu hemos conocido a Jesús, caminamos con Jesús y Él vive con nosotros. Y podemos dar testimonio de Jesús. Y cuando este versículo habla de ser testigos, que es dar testimonio de algo, o en este caso dar testimonio del Evangelio, dar testimonio de Jesús, eso implica tres cosas principalmente. La primera, implica el testimonio personal de una vida cambiada y de una vida transformada por Jesús. Dar testimonio o ser testigo de Jesús por el poder y la obra del Espíritu Santo implica en primer lugar no salir a llevar solo un mensaje acerca de Jesús. Significa en primer lugar una vida cambiada y transformada por la obra de Jesús. Lo que en realidad le da respaldo y le da autoridad a nuestro mensaje es el testimonio que yo puedo dar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Miren, cuando nosotros hablamos de testificar acerca de Jesús, ¿qué podríamos decir? Algunos que de pronto han estudiado, pues pueden tener algunos argumentos teológicos, pero quienes no han estudiado, ¿qué podrían decir acerca de Jesús? Quizás pocas cosas, pero sea el que tenga argumentos teológicos o sea el que no los tenga, yo creo que hay algo que tiene mucho más peso que cualquier argumento teológico, o algo que tiene mucho más peso que una persona que no tiene mucho conocimiento teológico para hablar de Jesús, y es el testimonio de una vida cambiada y transformada por Jesucristo. Eso es irrefutable por cualquier persona. Cuando yo testifico de lo que Jesús ha hecho en mí. Pero ese testimonio no es de milagros, porque yo he escuchado a muchas personas que cuando hablan de lo que Jesús ha hecho en ellos, hablan de puros milagros. Sí, Jesús, yo estaba un día enfermo y me sanó. Sí, Jesús, yo tenía un día escasez y me proveyó. Y muchos hablan de ese tipo de testimonio de Jesús. Y creo que también, pero no es lo más importante. Creo que hablar del testimonio de lo que Jesús ha hecho no es de lo que Él me ha dado,
no es de los milagros que ha hecho, es de cómo me ha cambiado a mí, de cómo me ha transformado a mí. Cómo antes yo era terrible, cómo antes yo era desordenado, cómo antes yo era un pecador desenfrenado y cómo ahora puedo mostrar con mi vida, puedo mostrar con mi forma de actuar, con mi forma de ser, cómo Jesús me ha cambiado, cómo Jesús me ha transformado. Ese testimonio impacta más y transforma más la vida de otras personas que cuando alguien llega con argumentos que no van respaldados por una vida de testimonio, por una vida de integridad, por una vida de rectitud. Eso es como si alguien fuera a venderle un producto que usted dice es muy bueno, pero usted no puede demostrar que eso es bueno, incluso hay evidencias de que eso está mal, pues nadie va a creer, ¿cierto? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que vive nuestra cultura cristiana en el tiempo. Hablamos mucho de Jesús, incluso escuchamos a Jesús. Hay una moda y hay una fama muchas veces de hablar de Jesús, pero esto se ve muy manchado cuando las personas ven un testimonio totalmente contrario a lo que nosotros decimos predicar y decimos que Jesús es. Mire, les voy a contar el siguiente testimonio de una pareja. Y esta pareja llevaban muchos años juntos. Su esposa era la esposa y deseaba ver un cambio en su esposo, que Dios lo cambiara, que Dios lo transformara. Y entonces pasaba el tiempo y ella asistía a una iglesia, ¿no? Y esperando que su esposo cambiara, que este hombre fuera diferente, hasta que cierta oportunidad en una reunión, después de muchos años, llega este hombre a una reunión en la iglesia y pasa al frente y entrega su vida a Cristo. Eso fue algo asombroso para todas las personas. Ver a este hombre incrédulo, malvado, llegar y entregar su vida a Jesús. Y entonces lo invitan para que dé su testimonio. ¿Cómo había llegado él a los pies de Jesús? ¿Qué lo había hecho venir a los pies de Jesús? Y entonces este hombre dice: hace 15 días vi que mi esposa se volvió cristiana y vi cómo esa mujer tuvo un cambio tan tremendo en su vida que no me pude resistir a seguir negando la realidad de que Jesús existe y de que Jesús en verdad cambia a las personas, porque vi cómo cambió a mi esposa. Y eso me trajo a los pies de Jesús, porque vi que eso del evangelio no es solo bla, 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 sino que vi cómo en realidad el Señor cambia y transforma la vida de las personas que van allá. Y lo curioso es que esta mujer llevaba muchos años yendo a la iglesia, pero solo unos días antes verdaderamente tuvo un encuentro y un conocimiento de Jesús, y fue cambiada y fue transformada por Jesús, y su vida y su testimonio fueron tan fuertes en mostrar a Jesús, que este hombre no pudo resistir más la realidad de que Jesús era real y se rindió a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces nuestro testimonio puede ayudar a otros a venir a Jesús? ¿Y cuántas veces nuestro testimonio lo que puede hacer es alejar a otros de Jesús? Y ahí creo que es donde el Señor con su Espíritu nos quiere ayudar
a dar testimonio no es dar cantaleta. Discúlpenme que use la palabra, pero solo lo hago para hacerme entender un poco más. No es dar testimonio de Jesús y de la palabra, no es estar ahí. No, dar testimonio de Jesús es cuando con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, yo demuestro eso que digo creer y otros lo ven en mí. Y a través de ese testimonio vivido, de ese testimonio que está ahí real. Recuerdo hace unos días miraba también un testimonio impactante de un hombre que se sube a un bus a predicar. Y este hombre está allí hablando de Jesús en un bus. Y de repente a alguien que no le gusta para nada lo que estaba escuchando, le quita una cartelera que el hombre llevaba y se la bota al suelo. Y el hombre, sin embargo, sigue y sigue hablando de Jesús. Y luego esta persona que estaba incómoda se levanta y lo golpea. Y este hombre, en medio de toda esta situación, empezó a bendecir a quien lo había golpeado. Empezó a orar por esa persona que lo había golpeado. Y siguió ahí orando y bendiciendo al que lo había golpeado, al que lo había maltratado. Y de repente las personas que estaban alrededor en ese bus empezaron a mirar eso que ese hombre hacía y empezaron a sorprenderse que en lugar de haber salido corriendo o en lugar de haberse igualado con este hombre a los golpes, este hombre empezó a orar por quien lo maltrataba, empezó a bendecir a esta persona y de repente todos empezaron a pararse y este hombre que lo había golpeado, al ver que todos estaban admirados de lo que este hombre hacía, cae avergonzado al reconocer cómo había actuado mal. Y yo decía, Señor, ¿cuánto nos falta vivir más el mensaje que hablamos muchas veces y que estudiamos y que leemos? Creo que eso impactaría y cambiaría más la vida de otros que no solo hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo. Y el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Testigos, que demos testimonio de Él en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros negocios. Qué cuidado y qué tacto el que debemos tener, hermanos, amigos. La gente que no es creyente pues actúa como se le viene a la mente, pero el cristiano siempre debe recordar: yo estoy representando a Jesús aquí. Así que tengo que hacer las cosas de la mejor forma y de la mejor manera posible, porque no quiero deshonrar el nombre de mi Señor. No quiero manchar el nombre de mi Señor. No quiero ser una piedra de tropiezo para que otros no quieran seguir a Jesús. Hechos 1:8 entonces tiene que ver con llevarnos a ser testigos de Jesús, y ser testigos de Jesús significa ese testimonio de una vida cambiada y transformada por Jesús. Es lo que más respalda nuestro mensaje. Pero luego ser testigos de Jesús también significa defender la verdad. La Biblia dice que la iglesia es un baluarte y un estandarte de la verdad. Y por lo tanto, como creyentes debemos de tener valor en medio de un mundo que está lleno de tantas ideas y de tantas cosas, de levantarnos con valor para defender la verdad del Señor. Eso es ser testigo del Señor. También tener el valor de defender la verdad cuando tengamos que hacerlo. Pero finalmente, ser testigo del Señor es ir y llevar el mensaje a otros. Cuando el Señor dice en Hechos 1:8 y me serán testigos, ¿en dónde dice que serían testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes saben qué implicaba que el Señor le dijera eso a unos judíos que fueran a Samaria. Ellos detestaban a los samaritanos.
No querían para nada a los samaritanos, y mucho menos a los gentiles en general. ¿Y a quienes los estaba enviando el Señor a dar testimonio? A esas personas. O sea, uno lo lee en la Biblia y uno lo ve ahí bien suave, listo, vayan a Judea, Jerusalén, Samaria. Pero ellos escuchar eso, yo creo que no fue tan agradable. Seguramente ellos estaban esperando Judea, Jerusalén, sí Señor, pero Samaria y lo último de la tierra, yo creo que nunca esperaron escuchar eso del Señor. Y tanto que aunque vino el Espíritu para que ellos salieran de Jerusalén, ¿saben ustedes cómo salieron? No fue ni siquiera por el Espíritu guiados solamente, por la persecución, porque empezaron a perseguirlos y la persecución los obligó a salir de ahí y a poder ir a llevar el mensaje de Jesús, porque no era cómodo y no era agradable para ellos hacer eso. Y saben, creo que el Señor quiere que nosotros podamos ir y llevar este mensaje aún con aquellos que no nos agradan tanto, con aquellos que no nos caen tan bien, con esa gente con la que a veces dice usted, no me simpatizan. El Señor quiere que a esas personas nosotros podamos ir y podamos darles testimonio de Jesús. Miren, las cosas del Señor van mucho más allá de nuestras capacidades, y eso solo lo podemos lograr con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos rendirnos y depender del Espíritu Santo para poder dar testimonio de Jesús donde quiera que estemos, aquí, allá afuera, viajando, ¿cierto? Judea, Jerusalén, Samaria implica que el testimonio del Señor debe ser dado en todo lugar, en todas partes, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, allí soy un mensajero y un instrumento del Señor para llevar el testimonio y dar a conocer a Jesús. Y que el Señor envió su Espíritu para eso. No es para que yo me sienta bien acá solamente en la reunión. Es para que yo salga a una misión, la misión de dar a conocer a Jesús. Amén. Se trata de algo que va más allá de nosotros. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Les pido que se coloquen de pie, por favor, en esta mañana. Y que podamos orar al Señor. Padre, aquí estamos hoy, Señor, y te queremos agradecer porque nos has dado un propósito de vida, Señor, porque nos has dejado algo para hacer. Y perdónanos porque muchas veces nos hemos enfocado en hacer las cosas que a nosotros nos parecen, que a nosotros nos gustan, las cosas que nos hacen sentir bien a nosotros, que nos hacen cómodos a nosotros, Señor. Las cosas que están de moda, las cosas que satisfacen nuestro propio gusto y nuestro propio bienestar, Señor. Y en medio de eso nos hemos alejado del verdadero propósito y razón de nuestra existencia y de nuestra salvación, Señor, que es la gloria tuya, darte a conocer a ti y glorificar tu nombre, Señor. Padre, hoy podemos ver cómo tu Espíritu ha venido para glorificar a Jesús, y que luego a través de nosotros podamos dar testimonio de Jesús. Y yo le invito para que ahí donde usted está orando, piense en lo siguiente: ¿está usted viviendo para dar testimonio de Jesús? ¿Qué podrían decir otros de Jesús al ver su vida? ¿Serían inspirados a querer caminar con Jesús? ¿O más bien
dirían: no, si eso es ser un seguidor de Jesús, yo no quiero ser eso. ¿Qué o para qué estamos viviendo la vida? Señor, perdónanos porque a veces hemos vuelto lo tuyo muy emocional, muy sensacional, y hemos sido irresponsables en otras áreas de la vida, Dios, y no hemos vivido realmente para dar un testimonio de Jesús como hemos sido llamados. Señor, perdónanos porque nos hemos enfocado en nuestros propios asuntos, en nuestros propios planes, en nuestros propios proyectos, y hemos dejado de lado los planes tuyos, los propósitos tuyos, Señor. Hemos buscado más nuestra fama, hemos buscado más nuestro reconocimiento, hemos buscado más nuestro protagonismo que no el de Jesús, Señor. Pero hoy al escuchar este mensaje, queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a menguar para que Jesús pueda crecer en nosotros y pueda crecer de tal manera que sea visto en nosotros, que cada día Él pueda ser más visto en nosotros. Señor, ayúdanos a menguar, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, Señor, y ayúdanos a permitir que Jesús brille y resplandezca a través de nuestras vidas, Señor. Que no vivamos más para sí mismos, sino que podamos vivir para Jesús. Señor, que podamos en realidad apasionarnos por tu causa y por tu nombre, Señor. Que en verdad podamos tenerlo todo por basura, como decía Pablo, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección, y que a través de esto la vida de otros pueda ser impactada y pueda ser movida a venir a ti, Señor. Oh Espíritu de Dios, trae convencimiento a nuestro corazón, Señor, y ayúdanos en verdad a ser instrumentos que te den a conocer, Señor. Ayúdanos a usar correctamente lo que nos has dado por gracia, Señor, a no usarlo para el beneficio nuestro, sino usarlo para lo que realmente lo debemos usar, que es para la causa tuya y que es para la gloria tuya, Señor Jesucristo. Es nuestra oración en esta mañana. Amén.